Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tema de mucha importancia, como es el liderazgo, la importancia del liderazgo en las organizaciones. Para iniciar, me gustaría que quedemos claros con ciertos conceptos. El tema del liderazgo, en dependencia de la filosofía de la institución, está a cargo de una persona específica. Sin embargo, en las teorías modernas de organización de talento humano, debemos nosotros de inculcar a todo nuestro personal que sean líderes, en la manera de que nosotros utilicemos esta filosofía de liderazgo en nuestra organización va a ser más exitosa, porque vamos a tener un personal que va a estar empoderado de su puesto de trabajo, realizando sus funciones de una manera más efectiva, dado que ellos también se van a autogestionar. No vamos a necesitar tener a alguien detrás que nos esté queriendo controlar el tiempo, controlar las funciones. Sí, es correcto que lo hagan, pero vamos a tener personal más empoderado. Otra de las cosas que me gustaría mencionar antes que iniciemos es que traigamos a recordación que nuestra organización está conformada por personas que tienen sentimientos, tienen problemas, tienen fortaleza y tienen debilidad en su forma de ser. Entonces, bajo este concepto, es sumamente importante que el liderazgo, que es el responsable del logro de los objetivos de nuestras empresas, sepan manejar al personal de una manera adecuada. Muchas empresas dependen del liderazgo, de la calidad de liderazgo que nosotros tengamos en nuestras empresas, va a depender el éxito de la misma. Muchas veces nosotros no logramos llegar a las metas que nos hemos planteado o que queremos. ¿Por qué? Porque simplemente el liderazgo tiene un problema y estamos buscando en el personal operativo a los culpables, y entonces en ocasiones vienen altos problemas en la rotación del personal porque nosotros la falta de cumplimiento de las metas las enfocamos en el personal operativo, cuando en realidad es una responsabilidad de liderazgo de la empresa poder llevar a ese personal al cumplimiento de las metas. Vamos a ver una de las definiciones de liderazgo. Hay muchas definiciones de liderazgo, pero de las más, digamos, completas está el hecho de influir en otra persona y de que ésta te siga. Es ya una opción de liderazgo y viene a ser como un ejercicio de la autoridad para que la gente, ya sea en un grupo grande o pequeño, se oriente de cómo conseguir una meta en común. Era lo que veníamos hablando. El liderazgo no significa solamente, o no es exclusivo, perdón, de las gerencias. Y de las gerencias me refiero a la gerencia general y a los jefes de área o a todas las personas que tengan personal a cargo. El liderazgo es algo que en muchos casos es nato, es natural, pero el correcto liderazgo a nivel gerencial debería de poderse desarrollar. Si tenemos líderes que no están siendo lo mejor, pero que técnicamente tienen mucha fortaleza, nosotros como institución podemos fortalecerle a través de capacitación, acompañamiento o coaching, esa fortaleza, el poder influir en las personas para que ellos les sigan. Otro de los conceptos también es aquella influencia positiva, y hacemos el énfasis en positiva porque muchas veces tenemos trabajadores que son más líderes que los gerentes de área y ellos no necesariamente influyen de manera positiva en el clima laboral, en los resultados de la empresa. Por eso hago énfasis en la palabra positiva. Es aquella que es positiva para todo el grupo, es decir, que ayuda al grupo a llegar a su término, a su propósito, a sus metas y conseguir así su objetivo y tener un buen funcionamiento y adaptándose al entorno. Por eso el liderazgo más fuerte en una empresa deberían de ser las cabezas, porque en algunas empresas puede más la influencia de un colaborador, y ahí me voy a detener un poquito porque yo he oído en muchas instituciones, es que yo lo despedí porque
una manzana dañada me puede dar. No solamente es, ok, sí, esa persona que es negativa, que me está... Yo debería, como líder, como responsable, como cabeza de esa área o de esa empresa, debería de tener la capacidad de determinar si yo puedo rescatar ese recurso, porque probablemente técnicamente sea muy bueno, pero tiene problemas de carácter, un ejemplo, que lo pudiésemos nosotros manejar y utilizar para que sea positivo para nuestra empresa. O definitivamente, pues que ya vamos a verlo más adelante, un tema de toma de decisiones, pues definitivamente lo separamos, luego de haber agotado las demás alternativas. Debemos de tener claro que nuestros líderes, las cabezas de nuestras empresas, deben de tener la suficiente capacidad técnica, que supone un conocimiento más alto o una especialización en el tema que está abordando. Es decir, no, deberíamos, ahora me quiero detener un poquito porque tenemos liderazgos por objetivos, que son la mayoría, que son las personas que se seleccionan para que se hagan cargo de una, digamos, área. Y tenemos el liderazgo patrimonial, que es cuando él es el dueño de la empresa. Es decir, yo conforme una empresa, yo soy el dueño. En algunos casos, el dueño no necesariamente tiene tantas capacidades técnicas, pero esos son aspectos que nosotros como líderes deberíamos de tener claro que tengo una deficiencia técnicamente en esta área y nosotros deberíamos de buscar cómo fortalecerla, porque el líder debe ser el que más capacidad técnica tiene. Y otro aspecto importante es la capacidad humana, que hace referencia básicamente al trabajo que tiene el líder con las personas, que permite desenvolverse y poder determinar qué actitudes, opiniones o suposiciones tienen las personas o el grupo, así como intuir y demostrar sensibilidad ante los sentimientos y situaciones que puedan pasar en la empresa. Por eso yo les decía al inicio que debemos de tener claro que son personas a las que estamos tratando. Clase de descubrimiento, profesora, son personas, no. Lo que pasa es que muchas veces vemos al trabajador como si fuera una máquina y hay una relación directamente proporcional de cómo se sienta el trabajador en el puesto que está desarrollando con el resultado o el cumplimiento de las metas que se tengan. Está comprobadísimo, no es la primera vez, si usted lo puede buscar, puede investigar sobre el tema, se va a dar cuenta. Un trabajador satisfecho te produce mucho más que un trabajador insatisfecho. Por eso la capacidad humana es básica en el tema de liderazgo en la empresa. El líder va a influir en la capacidad o en la creación de una atmósfera. Si esta atmósfera va a ser de miedo o si va a ser de inseguridad o si va a crear un tema de dependencia. También puede fomentar un ambiente de aprobación, respeto y de seguridad entre su gente, entre su personal, que es lo mejor, porque así el trabajador, como les decía, va a estar seguro, satisfecho y cumpliendo al máximo los objetivos para el que fue, digamos, contratado. También debe de tener capacidad intelectual en el sentido de saber contemplar la empresa como un todo, es decir, lo va a ver como un todo y va a poder evaluar los elementos realmente importantes de ella. A niveles directivos, a los niveles más altos, la capacidad intelectual es una de las más importantes, pues la que va a permitir que este líder pueda tener una visión clara de la empresa, pueda fomentar una cultura, la organización, y todos estos elementos van a ser al final un elementos intangibles porque no lo vamos a poder ver. El tema de la cultura, recordemos que es la repetición de algunas actitudes o la forma en que nosotros como institución vamos a abordar ciertas temáticas. Por eso se considera que se necesita, digamos, los más altos niveles en el tema de la capacidad intelectual, que es una visión completa de lo que es la empresa. A niveles directivos, se necesita, digamos, un nivel un poco más bajo,
y se podría, digamos, las capacidades que más se deberían de buscar son las técnicas y las humanas, porque son los que van a tener un contacto directo entre los jefes y los subordinados. Ahora quiero hacer mención que estas capacidades humanas, aunque lo más importante en el nivel directivo es la capacidad intelectual, la capacidad humana también es importante, porque las cabezas o los gobiernos corporativos son los que van a definir cuál va a ser la cultura de la institución, es decir, cómo yo voy a tratar ciertos temas a nivel institucional. Si la cabeza, les voy a poner un ejemplo sencillo, si la cabeza de la institución cuando llega por las mañanas no saluda y no da los buenos días, muy seguramente a nivel de toda la institución van a ver el mismo patrón. Si la institución no tiene uniforme, por ejemplo, y usted ve a la cabeza mayor, al dueño de la empresa, llegar en Crocs y buzo, usted va a ver a todo el personal inmediatamente llegando en Crocs y en buzo. Porque eso, que la cabeza haga algo, significa que eso es lo correcto en la institución. Entonces, por eso hay que definir bien, digamos, todo y cada una de las reglas del juego para que los trabajadores, para que nuestros colaboradores estén claros de la institución en la que están y puedan sentirse seguros de su situación en la empresa. Hay varios estilos de liderazgo. Tenemos el autoritario, que es el que determina todas las normas, no toma, digamos, en cuenta la opinión de los trabajadores, no les interesa la opinión de su equipo gerencial, en algunos casos de las gerencias generales. Solamente está interesado en que se haga lo que él dice. Es mucho, este tipo de líder les encanta que les alaben, y también le gusta mucho criticar el trabajo del grupo como tal. No ve las cosas muy claras del grupo porque no se relaciona mucho con su personal. Este tipo de liderazgo, me gustaría mencionar que estos estilos de liderazgo pueden variar según la situación de la empresa. ¿A qué me refiero? Este tipo de liderazgo generalmente no es tan positivo. Sin embargo, en situaciones de crisis se debe de utilizar este estilo de liderazgo, porque ante una crisis no podemos estar consultando, pensando cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Se tienen que tomar decisiones rápidas, decisiones que van ¿qué le digo? Un ejemplo. Eh, Hay una amenaza de un asalto. Entonces, de manera contundente, hay que mandar a cerrar las instalaciones sin pedir opinión al respecto. Esa acción representa un tipo de liderazgo autoritario que no es negativo. Por eso yo siempre digo que estos tipos de liderazgos no es que sean buenos y no es que sean malos, sino que se deberían de hacer uso de estos distintos tipos de liderazgo de la forma correcta y en los tiempos establecidos. Por eso este estilo de liderazgo autoritario se podría utilizar de manera correcta ante tiempos de crisis. Tenemos el estilo democrático, que es completamente diferente. En este estilo de liderazgo las cosas se discuten, se determina con el grupo cuáles son las mejores acciones a tomar. Es magnífico, digamos, para tiempo de estabilidad en las empresas, porque así el personal se apropia de cada una de sus obligaciones y se compromete con los resultados que ellos ayudaron a formar. Entonces, uno de los liderazgos que para mí es uno de los mejores, y vuelvo y repito, en tiempos de normalidad. No en tiempos de crisis, porque es sumamente negativo en tiempos de crisis, porque no se tomarían, digamos, decisiones oportunas. Ahora, este tipo de liderazgo, en este tipo de liderazgo, las relaciones son recíprocas y buenas, hay contactos espontáneos y hay un trato mutuo amistoso. Ya la conciencia del grupo se fortalece y la relación del líder con el grupo se fortalece.
son tomados como igual. Recuerden que el tema de liderazgo es un tema amplísimo que estamos tratando de condensarlo en estas horas, pero el líder es la persona que debe de enseñar, capacitar al personal de cómo hacer las cosas. El líder es la persona que si yo trabajo en una empresa de ventas, el que debe de demostrar cómo se vende es el líder. Ya, por eso las capacidades técnicas. Si yo soy una empresa auditora, yo debo de saber cómo auditar y yo soy el que debo de decir a la cabeza, esto se hace así, esto se hace así, esta es la mejor manera, ¿verdad? Entonces, en este tipo de liderazgo, la conciencia del grupo, como decía, se fortalece, la relación con el grupo se fortalece y realmente con este tipo de liderazgo, que este tipo de liderazgo es muy bueno para las empresas donde tienen que utilizar los colaboradores mucha creatividad, estimula este tipo de liderazgo el desarrollo y el poderse expresar las ideas que los colaboradores tienen y estimula la creatividad. Cuando digo estimula la creatividad, no solamente me refiero a que soy creativo, pues soy una empresa de marketing, no, sino que estimula el cómo hacer el trabajo que ya hago de una mejor manera. A eso me refiero cuando hablo de creatividad. Tenemos también un estilo liberal. Este estilo de liderazgo eh, es un estilo de liderazgo que solo y solamente se podría llevar a cabo en instituciones donde tenés un personal sumamente maduro, comprometido y responsable. Porque aquí quienes toman las decisiones son los miembros de los equipos, son estos líderes que dejan a las personas que hagan las cosas como ellos crean, como ellos quieran y que fluyan en absoluta libertad. En este tipo de liderazgo, los líderes no intervienen en la formación de los grupos ni en la división de tareas. Solamente se dice, tenemos que hacer tal tarea en grueso, pero no define los responsables, no define inclusive muchas veces los tiempos lo dejan a que el grupo lo decida. Por eso la tendencia es que estos tipos de liderazgos tienen grupos desorganizados y los resultados son muy bajos. Por eso nosotros, viendo estos tipos de liderazgos, pudiéramos entender por qué tenemos empresas en el mismo país, del mismo sector, y vamos a tener empresas responsables, empresas con un liderazgo democrático y en ocasiones autoritario, como vimos, que son muy exitosas, y vemos empresas del mismo sector que empezaron en el mismo tiempo y las vemos fracasando. Cuando nosotros analizamos el estilo de liderazgo, generalmente está asociado a este tipo último de liderazgo. Es decir, yo tengo una empresa donde los líderes son responsables, llegan temprano, capacitan a sus equipos, y tenemos empresas donde los líderes llegan a las 11 de la mañana, nunca hacen ninguna labor relacionada porque el grupo sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo no les tengo que decir porque para eso fueron contratados. Entonces, los estilos de liderazgo van a definir el futuro de la empresa. Esta es la gran importancia que tiene el liderazgo en las empresas. ¿Qué conducta nosotros deberíamos de esperar en nuestros líderes? Bueno, debería de proporcionarse una estructura necesaria para que se realicen las tareas, organice y define las actividades de los grupos y su relación con el mismo. También debería de tener consideración, el líder tiene que tener una conducta que lleva a los subordinados a tener una relación con él de confianza, amistad, respeto y cordialidad. Aquellas conductas de líder en las cuales trata de ser receptivo a las expectativas, sentimientos y necesidades de las personas a las que lidera, y establecer una confianza mutua que les permita poder tener unos niveles de comunicación adecuados. ¿Por qué? Licenciada, Porque, señor, disculpe, fíjese que estamos viendo que no avanza la diapositiva, no sé por qué. no avanza. No, hagamos algo, deje de compartir y dele compartir a toda la pantalla. Ok, regáleme un minuto. Ok, por favor.
Ahora estamos compartiendo todo. Espérame, vamos a ver, está cargando. Ahora sí, excelente. Lo único que sale su imagen también en la diapositiva. No sé por qué. Déjeme Espérame. probármelo. Ok. ¿Ahora? Ahora sí, excelente. Sí, Correcto. ahí sí. Avance una y retrocede, vamos a ver. ¿Ahí? Sí, ahora sí, excelente. Muchas gracias. Ok. Dentro de los tipos de líderes, tenemos líderes que están orientados a la producción, serían los que organizan, definen las tareas para la consecución de los objetivos, mientras que para ello las necesidades de los subordinados resultan temas intrascendentes. A mí me interesa el resultado que vos me das. No me interesa nada más. Si te quebraste los dedos, vos bien puedes trabajar con los dedos quebrados. Es verdad que te duele, pero tómate una pastilla y seguí tu trabajo, porque no nos podemos atrasar. Y tenemos líderes que están orientados hacia los empleados, de los colaboradores, que en su caso las decisiones son compartidas y consideran importantes las necesidades y el desarrollo individual de cada trabajador o empleado. De los tipos de liderazgo, el liderazgo autoritario está más dirigido a la producción y el liderazgo democrático y el libre están orientados hacia los empleados. Con la diferencia que como en el libre no tenemos controles, entonces no tenemos buenos resultados. Pero cuando hacemos una combinación entre el liderazgo democrático con una orientación hacia los colaboradores, entonces los resultados son exitosos. Porque el personal está comprometido con el logro de la meta, porque lo siente suyo, lo siente como algo con lo que él tiene un compromiso que tiene que cumplir. Los objetivos, ¿verdad? De un buen liderazgo, primero, los objetivos que él tiene como líder, primero es coordinar. ¿Y qué coordina? Coordina, él es el responsable de coordinar todas las condiciones necesarias para el funcionamiento correcto de su área o de su empresa. Aquí me debo de detener un poco, porque lo vamos a ver un poco más adelante, la importancia de la planificación dentro del liderazgo. Y una de las cosas sumamente importantes es que debe no solamente estar claro de la meta que debe de lograr, sino también de que debe de tomar en cuenta todo y cada una de las cosas que necesita para lograr las metas. Entonces, otra de los objetivos es supervisar también a su personal, ¿verdad? Y el avance de sus metas, debe de organizar todas aquellas tareas de toda la planta de trabajadores, debe de controlar que el trabajo sea realizado, debe dar seguimiento al personal y a las metas que tengan, debe de fomentar desarrollos de programas que ayuden a la productividad. Podría ser inclusive a través de capacitaciones o acompañamiento o coaching. Debe garantizar el cumplimiento de los objetivos, tanto a niveles grupales, tanto individual como de grupo, pues como tal. Obviamente, si todos cumplimos nuestras metas, pues entonces cumplimos en general todo el objetivo de la empresa. Debe de motivar a su personal a cargo, ¿verdad? Y ahí viene el asunto de poder determinar cómo yo puedo motivar a Juan, que no es la misma forma de motivar a Pedro. Entonces, pero yo tengo funciones que hacer, sí, pero es que si Juan y Pedro están motivados, ellos solitos van a buscar el logro de su meta como tal, ¿verdad? Cumplir con todos los plazos. Debe estar claro en la toma de decisiones, teniendo en cuenta siempre cuál es el beneficio a nivel organizacional. Si yo tengo un colaborador que me está dando problemas en el sentido de comportamiento, por ejemplo, yo debería como líder, no solamente, volviendo al ejemplo de la manzana que me está dañando el grupo, no solamente venir y agarrarlo y desecharlo. Muchas veces esa persona que está dando problemas a nivel de la organización, si nuestros líderes son capaces de redirigirlos para el lado bueno, es decir, para el logro de las metas, entonces nosotros vamos a tener
un trabajador fidelizado y un trabajador que probablemente me ayude a motivar a los demás a llegar a esa meta específica. Y muchas veces tomamos decisiones que no son tan acertadas porque no nos damos el tiempo como líderes de sentarnos con nuestro colaborador y abordar la situación de una manera objetiva. Las 4 funciones principales de los líderes de las organizaciones son la planificación, la organización, la dirección y control de su personal y de su quehacer como empresa, ¿verdad? Vamos a ver el tema de la planificación. Primero debemos de tener objetivos bien definidos y debemos de tener claro cuáles van a ser los medios que yo voy a necesitar para llegar a esos objetivos. ¿Cuál es una de las debilidades en las planificaciones? Que tenemos una meta general. Y entonces vengo y les pongo un ejemplo. Necesito vender 5,000 Córdoba, un ejemplo. Pero yo lo que estoy vendiendo es 500. O sea, el ejemplo es bastante significativo. De 500 a 1,000, yo debo de subir a 5,000 mi venta. Estamos en 500. Ok, entonces vamos a trabajar en función de eso. Pero no planificamos si cuánto es lo que en realidad me pudiera producir cada uno de los trabajadores en tiempo hombre, porque no tenemos muchas veces cuantificado en realidad y objetivamente cuánto es la capacidad de producción de mi trabajador. Es decir, si trabajo en ventas, cuántas ventas al día realmente mi trabajador va a cerrar. Entonces, cuando yo tengo ya cuantificado cuánto es la capacidad de producción real, yo pudiera darme cuenta si yo para llegar a los 5,000 voy a tener la necesidad de contratar a 2 o 3 personas. Si contrato esas 2 o 3 personas, aumentar mi proyección de planilla, aumentar, incluir mi requerimiento de equipos, porque esas personas van a requerir sentarse, tener un escritorio, y etcétera, etcétera. Entonces, en la planificación, además de hacer esa cuantificación numérica de los resultados que nosotros queremos al final de un periodo determinado, deberíamos de incluir todas y cada aquellas cosas que nosotros nos va a permitir llegar a la meta final. También organiza. ¿Y qué es lo que va a organizar? Ok, va a organizar a su personal. La gerencia debe de saber cómo y qué es lo que requiere de mejor manera para llegar a los resultados esperados que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Qué estructura organizacional nosotros necesitamos? Ya, porque yo para llegar, y vuelvo con el ejemplo de los 5,000, para llegar a 5,000, de 500 a 5,000, ¿cuántas veces voy a crecer? Entonces, realmente yo necesito ya a este punto no solamente tener un auditor encargado, sino tener un asistente de auditoría. Por ejemplo, yo antes llevaba la contabilidad, yo llevaba las finanzas de la empresa, pero ahora yo me tengo que dedicar a ventas para poder subir a esa cantidad. Entonces ahora ya voy a necesitar a alguien de marketing. Entonces mi estructura va cambiando. Y esa estructura y esa visión, por eso es que necesitamos líderes fuertes en esos aspectos. Quien lo va a definir es el líder. Porque de nada te sirve planificar si vos no organizás a tu personal, no definís tu estructura organizacional de la mejor manera. Debe dirigir, que algo tan importante. Y dentro de la dirección tenemos que tomar en cuenta que él tiene que liderar, tiene que motivar a su personal, tiene que guiarlo, debe de estimularlo y tiene que actuar. Era lo que les mencionaba. ¿Cómo voy a motivar al personal? Y el tema de la motivación es un tema amplísimo, porque no solamente está relacionado con el tema de lo económico, aunque lo económico pues tiene su nivel de importancia, ¿verdad? A nivel salarial, a nivel de ingresos, bonificaciones, pero solamente con que yo le diga, lo hiciste muy bien, felicidades, estás mejorando, así me gusta, grandiosa tu idea.
expresiones que realmente lo motiven. Y si eso viene de los líderes, eso es valiosísimo para la estabilidad de la empresa, para ese ambiente de seguridad que uno le puede brindar al colaborador. Debe de guiar, y cuando me refiero a actuar, es que si mi colaborador tiene un problema, no le cuadra la contabilidad, yo debería tener, por ejemplo, la capacidad de mira, esto se hace así. Ahorita no te cuadra por esto. Yo tengo la capacidad de definir y poder determinar por qué por qué ese cierre no lo pudiste cuadrar ahorita. A ver, vení, yo te voy a explicar cómo es que se hace, cuáles son los errores que cometiste para que vos no lo volvás a hacer. Ya, como una forma de enseñar a nuestros colaboradores. Debe de controlar, que es la última fase, ¿verdad?, del proceso gerencial. Esta función es sumamente importante también porque va a medir cuantitativa y cualitativamente la ejecución en relación a los patrones de actuación y los va a relacionar directamente con el resultado, ¿verdad? Y debe tomar en relación a esto una acción correctiva o remediar la situación que nos permita encauzar al colaborador a la ejecución de su labor, a lo que nosotros estábamos esperando. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué cualitativa y cuantitativamente? Porque puede ser que el colaborador quiera, pero no pueda. O sea, él tiene buena actitud, él quiere hacer su trabajo bien, pero realmente no entiende cómo hacerlo. Y no me refiero a que no tenga el conocimiento técnico, pero cada empresa hace las cosas de una manera distinta. Entonces, en este caso es sencillo de solucionar, porque solamente a través de una capacitación o acompañamiento nosotros lo pudiéramos solucionar. Pero también está el que sabe hacerlo y no lo quiere hacer. En este caso, nosotros podemos destrabar esa situación como los líderes de nuestra área o de la empresa, simplemente sentando al colaborador y diciendo, ¿qué pasa? Yo sé que vos lo podés hacer de una manera respetuosa, pero franca, y no lo querés hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta o no te gusta lo que estás haciendo? ¿Cómo lo podemos solucionar? Muchas veces los colaboradores se pueden abrir y la situación se puede remediar. Y si tenemos al que no lo quiere hacer y no lo puede hacer, entonces simplemente tomamos una decisión sin más acción de separarlo del cargo, ¿verdad? Pero habiendo analizado qué es lo que pasaba, no haciéndolo de una manera eh, 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 explosiva o por una situación específica, sino haciéndolo con la cabeza fría y después haber analizado la situación, ¿verdad? Tenemos que tener claro que la función de planificación está estrictamente relacionada con el tema del control, porque vamos a ir monitoreando cómo vamos creciendo, si estamos logrando o no estamos logrando la meta que nos habíamos planteado al inicio. ¿Ya? Ahora, las acciones correctivas deben de ser, se deben de tomar, se deben de analizar y tomar rápidamente. O sea, las decisiones en cuanto a la corrección en los planes deben de ser rápidos, porque nosotros no nos podemos permitir, por ejemplo, analizar cómo vamos caminando hasta dentro de 3 meses cuando llevamos 3 meses atrasados. Tenemos que ir evaluando constantemente el avance de nuestros planes para que en realidad eso pueda llegar al cumplimiento de los mismos. Es importantísimo que todos aquellos que están en liderazgo sean disciplinados. Y cuando hablamos de disciplina, y por eso lo puse aquí, me gusta detenerme un poco en este tema, es la capacidad que tienen las personas para llevar a la práctica un conjunto de principios referidos al orden, que es importantísimo, y la perseverancia para realizar las actividades o tareas con la vida en general. Es decir, usted a mí no me puede decir que es disciplinado si usted no cumple sus tareas. Si usted cumple sus tareas, yo puedo llegar a la conclusión que usted es disciplinado. Y eso es importante saberlo, aunque ya es un conocimiento que nosotros tenemos,
porque muchas veces la disciplina lo relacionamos al hecho de que entramos a las 5 y nos vamos a las 4, nos tomamos la hora de almuerzo estricta. Nosotros somos disciplinados porque traemos el uniforme como me lo dice la empresa. Y eso es muy importante porque también hay que respetar los horarios y todas las reglas y cada una de las cosas que la empresa a mí me establece como una obligación. Pero para mí eso es un accesorio. A mí hábleme de disciplina cuando la persona está cumpliendo realmente con sus obligaciones en los tiempos establecidos. Ya, la disciplina implica dominar los impulsos y principalmente aquellos que nos alejan de los objetivos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo el impulso de no seguir el orden de los procesos, porque para mí los procesos son demasiado aburridos y dilatados. Y en algunos casos, dicen algunos colaboradores, en lugar de facilitarnos las cosas, nos las complican. Pero es el procedimiento establecido. Nosotros no somos quienes para cuestionar los procesos de una empresa. Y en la medida que el liderazgo se apegue a las políticas y los procedimientos y no sean los primeros en violentar los mismos, entonces vamos a tener a un personal apegado a políticas y a procesos. Recuerden lo que yo les decía, el líder es la imagen, el líder es el que define el cómo va a funcionar una empresa y cómo se van a comportar, cuáles van a ser los patrones de comportamiento de nuestro personal. En la disciplina, dice, es un valor asociado a la capacidad de llevar una vida ordenada en correspondencia con nuestros principios, compromisos, objetivos y necesidades, respetando las normas de comportamiento social. Vamos a ver cuáles son las cualidades de todo líder disciplinado. Tiene autocontrol de sus dimensiones emocionales y físicas para poder dirigir con perseverancia el capital humano de las organizaciones. ¿Por qué autocontrol emocional y físico? Porque hay veces, hay colaboradores que lo que te da gana es de despedirlo de manera inmediata, no de estar hablando con él y viendo cómo mejorar la situación. Hay un aspecto importante a nivel del mercado laboral que debemos de considerarlo, que es la fuga de capital humano. Hay mucha migración en profesionales, no solamente hay migración en el personal, digamos, operativo, sino de profesionales bien calificados, lo que nos obliga a nosotros como empresa a buscar cómo retener a todo el personal que nosotros podamos tener. Entonces, aunque tengamos, digamos, deseos de decirle con todas las palabras las cosas que a lo mejor se merezcan, debemos de tener autocontrol. Nosotros no podemos hablar lo que nosotros, el primer pensamiento que nosotros se nos viene a la mente. Nosotros como líderes debemos de ser capaces de poder ser prudentes y ser sabios en la forma de dirigirnos y hasta de las expresiones que tenemos con los colaboradores. Deben de disponer de una claridad en los propósitos. Es decir, nuestro líder debe ser el primero que maneje la visión y la misión de la empresa. Inclusive, cómo se vincula, si soy un líder del área contable de una maquila, yo debo de saber cómo la visión se vincula con mi quehacer como líder de contabilidad, en el ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las tácticas que debe de seguir mi área o mi organización, si soy el líder de la organización como tal, para poder dirigir de una manera adecuada a los equipos de trabajo? Muchas veces los líderes si vos venís y los medís en el conocimiento estratégico de la institución, están casi que al nivel de los trabajadores, no hace mucha diferencia. Cuando se supone que el primer claro de esta información deben de ser los líderes de todas las áreas y de todos aquellos que manejen personal. Debe de saber planificar las prioridades, lo que te va a permitir administrar de una mejor manera las actividades del día
y no solo las actividades del día, sino las actividades en general de tu área. Debe ser perseverante y constante con la consecución de los objetivos. Debe de asumir con responsabilidad todos sus actos. Hay un virus, no es mi culpa, así le llamo yo a ese virus, que todos son los culpables menos yo. Y es un poco de lo que les había mencionado. No cumplimos la meta del mes, pero los culpables son los operativos que no terminaron y no cerraron la contabilidad y ya somos 10 y no han entregado el cierre del mes pasado. Pues que no se puede por el tema de impuestos, pero en el ejemplo se lo digo. No es responsabilidad del jefe del área contable haber supervisado a todos sus auxiliares, porque no es su responsabilidad es de otro. Un líder disciplinado y un líder de calidad asume su responsabilidad. Su responsabilidad es controlar y darle seguimiento a todos sus auxiliares contables para que esa contabilidad esté cerrada en el día que se plantearon. No es culpa del subordinado y debe ser íntegro en sus pensamientos, en sus palabras, y estos deben de tener coherencia con sus actos. Es decir, no podemos decir, muchachos, vengan temprano, aquí la entrada es a las 8 y yo como jefe llego a las 10 porque yo soy el jefe. Usted no está enseñando con el ejemplo. Ya, usted no está enseñando, no está estableciendo una cultura de coherente entre lo que yo hablo y lo que yo hago en la vida real, en el día a día. Líderes disciplinados, ¿qué me van a dar a mí como institución? ¿Qué gano yo con tener líderes disciplinados? Bueno, van a optimizar la productividad para poder alcanzar los objetivos estimados, van a fomentar un clima sano, organizacional, sus colaboradores van a cumplir con las normas y los procedimientos definidos, van a ser justos y transparentes en su actuar, porque como tienen buenos niveles de comunicación, de respeto, si yo cometo un error, busquemos la solución, no busquemos culpables. Entonces vamos a tener más claro, de una manera más transparente, cuáles son las situaciones que están aconteciendo en la empresa. Propicia la autodisciplina en el tema del capital humano debido a la objetividad de la asignación de las responsabilidades y consolida a equipos de trabajo con buenos hábitos debido a que todos los niveles hay presencia de respeto, motivación e inspiración. Cabe destacar que la disciplina se construye con base a la constancia, el orden y la no improvisación. Es decir, en algunos momentos específicos estamos casi obligados a improvisar ante una situación no prevista. Pero en general no deberíamos nosotros de estar improvisando. La disciplina es un rasgo positivo e importante en cualquier persona u organización, ya que le permite alcanzar los objetivos y por ende el éxito que se plantea a nivel como meta. La importancia de la planificación, ¿verdad? Es que los equipos tienen claro cuál es el objetivo. Permite crear equipos más satisfechos, comprometidos con el cumplimiento de los mismos, teniendo claro cuáles son las recompensas económicas, lo que al final va a reducir el estrés de los directivos al ver el cumplimiento de estas metas. Pero cuando la planificación no solamente es importante hacerla escrita en su computador y tenerla en un documento, pero más importante aún es que tus colaboradores estén claros de cuáles son los planes para este año y cuáles son las metas, las manejen y sepan cuál es la forma, cuáles son las estrategias, que es la forma en que la empresa se ha planteado llegar a ellas. Todo equipo, independientemente del tamaño que sea y de la actividad que realice, debe tener estrategias específicas, como les venía diciendo. Deben de saber dónde vamos a llegar, pero también tenemos que saber cómo vamos a llegar. Y la diferencia clara entre esperar llegar a los objetivos y alcanzar los objetivos de mi empresa, de mi equipo, de mi área, es la planificación y el seguimiento de lo mismo.
de la misma. Pero para eso yo tengo que hacerme algunas preguntas específicas, es decir, yo debería llegar a una área o a una empresa y yo lo primero que le voy a preguntar a los muchachos es, ¿ustedes saben qué objetivo se fijó la empresa para este año? ¿O sabe cómo se construyen los objetivos? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Cuál es cuál es tu contribución a nivel personal a estos objetivos? Y usted sabe exactamente qué significa el éxito a nivel personal y a nivel del equipo. Un buen líder debe de lograr que su personal a cargo tenga una relación estrictamente, directamente proporcional entre el éxito laboral y su éxito personal. Tus metas personales, el líder debe de transmitirle a su equipo que cada uno de ellos tiene una meta a nivel personal, pero está estrictamente ligada a la meta profesional. Es decir, si yo trabajo por comisiones o por proyectos, entonces, y yo mi meta es comprarme una casa, entonces yo debo de cumplir o tener más proyectos para poderme comprar esa casa. Si yo tengo un salario fijo, yo debo tener un trabajo estable para yo poder ahorrar un porcentaje determinado de mi salario para lograr comprar mi casa o mi terreno o mi carro o mi moto. Entonces el líder en ese ambiente de confianza, en ese ambiente de comunicación con su personal, puede darse cuenta de esas metas personales o esos sueños personales y lo podría vincular estrictamente con la excelencia en su desempeño laboral, ¿verdad? Como una forma para que él también logre sus metas y sus sueños a nivel personal. Algo básico es que debemos de darle seguimiento, o sea, ya planificamos, ya hemos venido controlando, entonces ahora le vamos a dar ese seguimiento a los objetivos, porque este seguimiento lo que nos va a permitir es que vayamos en la dirección adecuada y podamos reenfocarnos si nos estamos quedando atrás, haciendo un análisis transparente en cuanto al por qué no se han logrado esos logros específicos. También va a visibilizar el progreso, perdón. En algunas empresas tienen las metas establecidas del año en una pizarra, en un mural en el que solamente los colaboradores tienen acceso, ¿verdad? No los clientes. Y ahí van poniendo el avance de las metas mes con mes. Y en el mes en progreso lo van poniendo por persona, ¿verdad? Y eso visibiliza cómo nosotros vamos avanzando. Algo bien importante es determinar de una manera muy objetiva cuáles son aquellos cuellos de botella que no me permitieron llegar a la meta. O si llegué a la meta, me han imposibilitado sobre cumplirla. Porque las metas se cumplen o se sobrecumplen. Entonces, bueno, también no se cumplen, pero pensando positivamente, las cumplimos y las sobrecumplimos. Identificando esos cuellos de botella, podríamos darle solución. Por ejemplo, si yo soy una firma que llevo tercerizadas las contabilidades de las empresas y he tenido atraso, algo tan sencillo como que no hemos venido atrasando 1 o 2 días. ¿Y por qué? Y puede ser porque la máquina es demasiado viejita y entonces se le pega y se le resetea y le da problema. Ok, entonces la máquina es el problema, vamos a mandarla al técnico o la vamos a cambiar en dependencia, digamos, de la capacidad económica de la empresa. Si la podemos cambiar, perfecto, y si no, pues entonces el problema ha sido de que la persona se enfermó y ha estado de subsidio X tiempo. Debemos de ver de qué manera podemos nosotros buscar a alguien que le cubra para nosotros poder cumplir con la meta en general, ¿verdad? Entonces, definir esos cuellos de botella, por ejemplo, la empresa no me manda a tiempo la información, entonces, ok, la solución sería que el líder se comunique con la empresa y podamos destrabar ese flujo de información que nos atrasa a nosotros en el proceso. Fomenta también una cultura de mejora continua, es decir, lo estamos haciendo bien, pero ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Ya que nos lleve a mejores resultados.
no deberíamos de estar enfocándonos en lo malo que estamos buscando. Por eso les decía, no busquemos culpables, busquemos cómo cómo lograr superar las dificultades que se nos presentan. Tenemos varias herramientas para darle seguimiento. Una de ellas es la retroalimentación, que puede ser en conjunto con todo el equipo y puede ser una de manera individual, ¿verdad? Esto debería de ocurrir de forma continua. Son las reuniones famosas de los lunes, donde evaluamos cómo hemos venido trabajando toda la semana, qué problemas hemos tenido, qué metas hemos logrado y de qué manera nosotros podemos mejorar la situación o avanzar en los procesos. Si alguno de los procesos nos está atrasando, entonces buscar cómo modificarlo para nosotros lograr el objetivo de la semana. Pero también hay reuniones de 1 a 1, que estas son rápidas, de 15 a 20 minutos máximo, directamente con los colaboradores, donde se van a repasar los avances que se tengan, ¿verdad? Y se pueden tomar en cuenta algunas cosas como que está bloqueando los avances. Generalmente estas reuniones 1 a 1 las pudiéramos tener con las personas que van más atrás en el cumplimiento de las metas, ¿verdad? De la semana. Y tenemos el check-in, que es el registro de los avances a nivel de toda la institución. En dependencia de tipo de industria, pudiéramos hacerlo inclusive diario. ¿Cada cuánto deberíamos de dar seguimiento a los objetivos? Diariamente, ¿verdad? Porque diario, la suma de todos los cumplimientos diarios es lo que nos va a dar la capacidad de tener un cumplimiento mensual y un cumplimiento anual. Si no, entonces va a ser bien difícil poderlo lograr. Un buen líder debe de lograr que los objetivos de la institución estén alineados con los de los trabajadores, de manera que trabajen en función del logro de los mismos. Era lo que les decía, el colaborador debe de tener claro cuáles, inclusive en algunos casos, los colaboradores nuestros no saben ni qué objetivos tienen, ellos viven el día a día. Y eso es uno de los motivos por los cuales ellos no cumplen las metas, porque no tienen ninguna visión clara, no tienen ninguna aspiración. Ellos se levantan, se bañan, se van al trabajo, regresan, cenan y se duermen. Y al día siguiente hacen exactamente lo mismo. Le pagan, va al banco, se quedó sin salario, solamente con lo del pasaje, etcétera, sin ninguna visión alguna. Entonces, muchas veces nosotros como buenos líderes podemos abrirle los ojos ante sueños que a lo mejor ellos tenían dormidos y los pueden relacionar directamente con el cumplimiento de las metas en la institución. Porque si ellos tienen un salario fijo, por ejemplo, ellos pudiesen crecer profesionalmente dentro de la empresa y entonces su salario puede ir aumentando. El que es comisionista, entre más cumpla o sobrecumpla sus metas, entonces va a tener mayores ingresos y va a poder cumplir esos sueños y esos anhelos que ellos tienen establecidos. Ahora, un buen líder dice, sabe qué debe de hacer, un administrador sabe cómo hacerlo. Y esa es la pequeña gran diferencia entre ser un líder y ser un jefe. La importancia de tener líderes capacitados, líderes responsables y no tener líderes de esa calidad es el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Con líderes fuertes, profesionalmente y capacitados para técnicamente y sobre todo en su relación con el personal, va a hacer que nuestra empresa sea exitosa. Muchas gracias.